Saludos muchachos, este es el primer video de repaso del segundo nivel tercer periodo. Recordemos que lo que habíamos podido cubrir en las clases presenciales, dependiendo de las características del grupo que formaban ustedes, era un poco acerca de los conjuntos numéricos. Habíamos hablado de que en primaria nosotros empezamos a estudiar los números naturales, que son los números que utilizamos para contar, el 1, el 2, el 3, el 4. Después de ahí surge la necesidad de estudiar los números enteros y los números racionales propiamente, ¿verdad? Algunas personas habían visto los números racionales en años anteriores, otras personas no, por eso habíamos hecho un pequeño repaso de la mayoría de los conjuntos numéricos como tal. Entonces recordemos que habíamos hablado de los números naturales, que se representaban con una n mayúscula, y que esos números naturales eran los que usábamos para contar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y ahí seguimos, ¿verdad? Después de haber utilizado los números naturales, el ser humano necesitó, principalmente por su desarrollo comercial, trabajar con un conjunto numérico un poquito más amplio, que es donde surgen los números enteros, que se representan con una z. Los números enteros contienen a todos los números naturales, veamos aquí donde están, 1, 2, 3 y ahí siguen, al 0 y a los inversos aditivos de los naturales, o sea, los números negativos, esos que tienen un rabillo chancho ahí adelante. Esa lineecita que está ahí significa que ese número es negativo. Entonces los números enteros contienen a todos los naturales y además a los negativos y el 0. Esos son los números enteros que habíamos estudiado en clase. Después de ahí, cuando se empezaron a desarrollar otras operaciones numéricas, en las divisiones nos dimos cuenta de que no nos alcanzaban los números enteros. Entonces fue cuando surgieron los números racionales. Los números racionales se representan con una letra Q mayúscula, que es la que tenemos por acá entre el paréntesis. Por lo general son los números que se pueden formar de la forma A sobre B, de manera que A y B son números enteros y B distinto de 0. Ustedes los conocen principalmente como las fracciones, esas fracciones que están ahí. Pero no solo eso, ¿ok? Los números racionales contienen tanto a todos los enteros como a todos los naturales. O sea, recordemos que los racionales contienen a todos los enteros adentro y a los números naturales también. Entonces, si nosotros quisiéramos identificar si un número es natural, es entero o es racional, lo que tenemos que hacer es recordar esto que está por acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si 5 es natural, tengo que pensar en si 5 está dentro de este conjunto, el n, ¿cierto? Vean aquí donde está el 5, por lo tanto, el 5 es natural y lo marco con una X. Mira, el 5 sí es natural, ahí está la X marcada. Ahora bien, recordemos que todos los números naturales también están metidos dentro de los enteros, ¿verdad? Entonces el 5 también sería entero, lo marcamos. ¿Ok? Y como todos los números enteros están dentro de los números racionales, recuerden que los racionales son los que representamos como fracciones, y además todos los naturales y todos los enteros, entonces yo diría que el 5, como es natural y es entero, también es racional. Ahora bien, vamos a ver, tenemos acá el menos 3. El menos 3 es un número negativo, por lo tanto no es natural. Ven que en los naturales no hay números negativos, por lo tanto no es natural, pero sí es un número entero. Ven aquí donde está el menos 3, entonces yo marcaría menos 3 es entero. Y como es entero, por lo tanto también es racional, porque todos los enteros están dentro de los racionales. Ahora bien, pues bien, ahora revisando el número 3 sobre 5 o 3 quintos, nos damos cuenta de que este número no es natural, no está dentro de estos, no es entero tampoco, y solo es o solo recae sobre la definición de fracción, o sea, de número racional. Por lo tanto, solo marcaría acá. No es entero, no es natural, solo es racional. Entonces aquí ya yo podría señalar con una X a qué conjunto numérico pertenecen estos números que están acá. El 5 es natural, es entero y es racional, es de los tres conjuntos numéricos. El menos 3 solo es entero y racional nada más, no cabe como natural. Y el 3 quintos o 3 sobre 5 solo cabe dentro de los conjuntos numéricos racionales. Solo número racional, no es ni entero ni natural. Entonces,
Bien, acá tenemos tres ejemplos más que podríamos analizar. Tendríamos acá el menos 12, el 15 y menos 7 medios. Entonces vamos a ver si estos números pertenecen a los naturales o a los enteros o a los racionales. Entonces el menos 12, como es un número negativo, no está dentro de las naturales, por supuesto que no. Recuerde que los naturales no tienen números negativos, pero sí es entero. Entonces yo marco acá en la casilla de entero porque el menos 12 corresponde a los enteros, ¿verdad? Ahora bien, como es un número entero, recordemos que todos los enteros están dentro de los racionales, entonces también es racional. Menos 12 es entero y racional también. Ahora bien, el 15 es un número positivo y exacto, entonces es un número natural, ¿verdad? Aquí sería 7, 8, 9, 10 y ahí seguimos hasta llegar a 15. El 15 es natural, marco la casilla natural. También es entero, recuerden que los enteros tienen a todos los naturales, entonces si ya 15 es natural, por ende es entero. Y como es entero, también es racional. Entonces el 15 es natural, es entero y es racional, es de los tres conjuntos numéricos. Ahora bien, menos 7 medios no cabe dentro de la definición de natural, por ser negativo, primero, y por ser una fracción no exacta. Entonces no es natural. No es entero por ser una fracción no exacta, por eso, y es racional. La única definición en la que cabe es en los racionales. Entonces aquí tendríamos ya la clasificación de esos números en los tres conjuntos numéricos. Entonces ya nos dimos cuenta que menos 12 es entero y racional, que 15 pertenece a los tres conjuntos numéricos y que menos 7 medios solo es conjunto o solo es un número racional nada más. Ahora bien, los números racionales nosotros debemos poder calcular su expansión decimal. Entonces ya nosotros habíamos trabajado esto de las expansiones decimales de los números racionales en clases presenciales. Acá lo que vamos a hacer es un pequeño refrescamiento del proceso, ¿ok? Entonces recordemos que los números racionales se pueden expresar de varias formas. En forma de fracción, en la expansión decimal y en un número mixto. Nosotros trabajamos la forma de fracción y la forma de expansión decimal. Entonces, ¿cómo yo determino la expansión decimal de un número racional? Si yo tengo el número racional acá, esto se lee 2 tercios o 2 sobre 3. Lo que yo tengo que hacer es dividir el numerador, el número que está arriba de la línea fraccionaria, en este caso el 2, dividirlo entre el denominador, que es el número que está abajo de la línea fraccionaria. Entonces lo que tendríamos que hacer es tomar el 2, dividirlo entre 3, y eso me da 0,66666, un montón de 6. Estos 3 puntos lo que dice es que eso continúa infinito, ¿verdad? Entonces esto que está acá, ese 0,66666, es la expansión decimal de la fracción 2 tercios, del número racional 2 tercios. Esto es la representación en forma decimal o su expansión decimal, ¿ok? Entonces la expansión decimal de 2 tercios es 0,66666, un montón de 6. ¿Ok? Bien. Otro ejemplo que podríamos utilizar es 7 quintos. Si yo quiero encontrar la expansión decimal de 7 quintos, lo que tengo que hacer es tomar el 7 y dividirlo entre 5. O sea, el número de arriba, el numerador, entre el denominador. 7 sobre 5 me da 1,4. Este 1,4 es la expansión decimal de 7 quintos. Así de sencillo es. Entonces siempre es una división, el de arriba entre el de abajo, y eso me da 1,4. Esa es la expansión decimal de 7 quintos. Ahora bien, las expansiones decimales de los números racionales se clasifican, ¿ok? Se clasifican en dos. La expansión decimal infinita periódica y la finita o exacta. La infinita periódica es aquella expansión decimal que no termina, no tiene fin, por eso se llama infinita. Y es periódica porque tiene un patrón que se repite una y otra vez. Ese es el periodo. Entonces, por ejemplo, si yo busco la expansión decimal de 5 sobre 3 o 5 tercios, me da 1,66666. Esos 3 puntillos, recuerden que significa que eso sigue, o sea que es infinita. Y es periódica porque hay un patrón. Ven que se repite el 6, 6, 6, 6 y se va a seguir repitiendo el 6 infinitamente. Eso es el periodo. Estas son expansiones decimales infinitas periódicas. ¿Por qué? Porque siguen de manera infinita y porque se repite un patrón. Aquí yo tengo también como ejemplo el 13 sobre 11 o el 13 onceavos. Si yo busco su expansión decimal dividiendo 13 entre 11,
me da 1,18, 18, 18, 18, 3 puntillos. Estos 3 puntillos significa que eso se repite infinitamente, por eso se llama infinita. Y el periodo en este caso sería 1,8, ¿cierto? 1,8, 1,8, 1,8, 1,8, o sea, el periodo sería 18. Estos son ejemplos de expansiones decimales infinitas periódicas. El otro tipo de expansión decimal es la expansión decimal finita o exacta. Esta es la que termina, tiene un fin. ¿Ok? Por ejemplo, estos 3. 13 sobre 5. Si yo busco su expansión decimal, que sería 13 dividido entre 5, eso me da 2,6. Hasta ahí, se acaba. Por eso se llama finita, tiene un fin. Ya después de este 6 no hay más números para acá. Eso es finito. Otro ejemplo que tendríamos por ahí es el 15 sobre 3. 15 sobre 3, perdón, el 15 sobre 4, 15 cuartos. 15 sobre 4, si yo busco su expansión decimal, sería dividir 15 entre 4, eso me da 3,75. Hasta ahí, no sigue más de ahí. Por eso es que su expansión es finita, porque después de ese 5 ya no hay más números diferentes de 0. Ahí está, ahí se acaba. Por eso es que se llama expansión decimal finita o exacta. Y el último ejemplo sería 12 sobre 3. 12 dividido entre 3 me da exactamente 4. Esa es la expansión decimal de 12 sobre 3, 4. O sea que esa expansión es finita o exacta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejemplo de un ejercicio donde ustedes tienen que calcular la expansión decimal y clasificar la expansión decimal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero que ustedes... Muy bien, entonces si queremos encontrar la expansión decimal de 23 quintos o 23 sobre 5 y clasificarla, lo que tenemos que hacer, recuerden, es dividir el número de arriba entre el de abajo. 23 sobre 5 o 23 dividido entre 5 me da 4,6. Esa expansión se acaba y se termina. ¿Cómo se termina? Esa expansión es finita o exacta. No hay más decimales después de ese 6, por lo tanto es finita o exacta. Otro ejemplo que tengo por acá es 22 novenos. 22 novenos o 22 sobre 9. Si yo quiero encontrar su expansión decimal, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es dividir 22 entre 9. 22 dividido entre 9 me da como expansión decimal 2,44444 y puntillos. Los 3 puntillos, recuerden que significa que eso sigue, ¿verdad? Entonces, como eso sigue, quiere decir que es infinita. Y es infinita con periodo 4. Por lo tanto, es infinita periódica. Sigue y tiene un periodo, infinita periódica. Otro ejemplo sería 60 dividido entre 12 o 60 doceavos, 60 sobre 12. Para encontrar su expansión decimal yo tendría que hacer 60 dividido entre 12, que 60 dividido entre 12 me da exactamente 5, no me da más decimales de ahí. Entonces, como esto no da más decimales, quiere decir que se acaba. Y como se acaba, quiere decir que es finita o exacta. Así como está acá, muchachos, es que nosotros calculamos la expansión decimal de un número racional y lo podemos clasificar dependiendo de lo que vimos en las diapositivas anteriores. En este momento vamos a hacer un pequeño paréntesis para recordar que nosotros podemos calcular esto con la calculadora científica, que es esta que tengo por acá, ¿verdad? Recuerden que si yo quiero encontrar la expansión decimal de un número utilizando esta calculadora científica, yo lo que tengo que hacer es dividir el 23 entre el 5 y le doy igual. Cuando me da esto mismo, para encontrar la expansión decimal tengo que anotar o colocar el botón SD. Ese SD me da la expansión decimal aquí, como lo pueden ver, 4,6. Si quisiera encontrar la de abajo, la de 22 novenos, sería 22 dividido entre 9, le doy igual. Y para que me dé la expansión decimal, toco el botón SD otra vez, que es ese que está ahí. 2,44444, esa es la expansión decimal de ahí, correcto. Y el último, 60 sobre 12, 60 dividido entre 12, eso me da como expansión decimal el 5 exacto que tenemos ahí. Entonces, recuerden que si utilizamos una calculadora científica para buscar la expansión decimal, tengo que, después de hacer la división, tocar el botón SD para que me dé la expansión decimal como tal. Estamos. Entonces, muchachos, esto fue la última parte de el repaso de conjuntos numéricos.
Después de esto les agradezco que se dirijan a la práctica número 1 y la realicen en forma completa. Recuerden que se pueden contactar conmigo por medio del grupo, por medio del número personal mío, y si necesitan alguna videollamada o algún tipo de conferencia, podemos encontrar el espacio para realizarla. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.